Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro Yevala y el Bajo Lucus, expedición abril-junio de 1913, que fue una expedición que la Real Sociedad Española de Historia Natural hizo a la zona en ese año, que comenzaba además el protectorado español en Marruecos, ¿no? Nos acompañan, yo solo voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Eso sí, deciros que este libro fue fruto de las actividades del cincuentenario del Instituto de Fruitier. De hecho lleva el sello del cincuentenario, pero por la pandemia, ¿sí? Nos pilló en plena pandemia la elaboración del libro, no hemos podido presentar hasta hoy, pero bueno, al fin hemos podido cumplir el compromiso, ¿no? De alguna manera. Y como decía, nos acompaña Juan Manuel Pleguezuelos, empezando por la mesa, que es miembro correspondiente del Instituto de Fruitier, ha hecho muchas actividades con el instituto y ha sido, por lo menos hasta hace muy poco, catedrático de zoología de la Universidad de Granada, y creo que sigue trabajando en el mismo departamento, ¿no? En este momento. Pero bueno, bien, pues, lo ha sido hasta muy poco tiempo, efectivamente, catedrático de zoología, como digo, de la Universidad de Granada. Saúl Llubero, que como sabéis es nuestro jefe de publicaciones, miembro de la Junta Rectora del Instituto, nuestro jefe de publicaciones y el impulsor de esta publicación, uno de los impulsores, junto con Pleguezuelo, efectivamente, de esta edición facsímil. Y por último, a Alberto Gómez, que es presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Además, él es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues con ello os dejo, que son los que pueden darnos cumplida cuenta de esta edición. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. ¿Me oye, José Antonio? Sí, vale. Bueno, daros las gracias por vuestra asistencia. La verdad es que yo creo que es un hito, ¿vale? Tener aquí a dos figuras como estas. Yo creo que cuando seáis mayores lo contaréis a vuestros hijos. Para mí, por lo menos, es importante. Bien, os voy a presentar un poquito a los que presentan el libro, ¿vale? Aquí tenemos a Juan Manuel Pleguezuelos, que es melillense, pero crece en Málaga, se forma en Granada, es profesor del Departamento de Zoología desde el 79. Allí desarrolla su vida académica como docente de zoología de vertebrados y como investigador al principio creo que en ornitología, ¿verdad? Y luego te pasaste a la herpetología. Especialmente, ¿vale? Su objetivo de estudio son los ofidios. Ha dirigido en relación con estos temas proyectos y tesis doctorales variadas y numerosas. Ha publicado algunos libros, yo tengo muchos de ellos. Creo que también, ¿no? Los presentes tenemos alguno que otro de Pleguezuelos. Ha escrito muchos artículos científicos y muchos capítulos en otras obras. Y también ha sido presidente de la Asociación Herpetológica Española. ¿Vale? En el 2019 se jubila como catedrático de zoología en la Universidad de Granada, pero aún mantiene vínculos con ella. Hace lo que le gusta, ¿verdad? No remunerado, pero sí que coge un máster y se lleva a los estudiantes por ahí, que es lo que le gusta. Es uno de los editores del Libro Rojo de Anfibios y Reptiles de España, ¿vale? Labor que también continúa realizando sobre la fauna herpetológica de Marruecos y Mauritania. Si hay que destacar algo de Juan Manuel es su pasión por el norte de África y por Marruecos en general. Durante las últimas 3 décadas ha trabajado esporádicamente en la fauna de vertebrados de esta región, etnozoología y biología de la conservación, entre otros aspectos. Y sobre todo él recuerda con mucho cariño el trabajo de campo con los cazadores de cobras del sur de Marruecos, los Saisawa, que cuenta él como una de las mejores vivencias que ha tenido como naturalista. También él me cuenta que el amor por el Magreb, por Marruecos, se lo pasó su padre, ¿no? Muy bien. Yo he viajado con él a Marruecos y la verdad es que es fantástico tener a un catedrático de zoología a tu lado que te diga y te explica las cosas. Muy bien, aquí a mi izquierda tenemos a Alberto Gómez Blanco, con quien contacté hace ya bastantes años y desde entonces he ido conociendo y viendo un poquito su obra, su trayectoria, y por eso decía que es una gran figura también en su campo, ¿vale? Es biólogo, es licenciado por la Universidad Complutense,
sus intereses investigadores se han centrado preferentemente en la historia de las ciencias naturales en España, en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. También sus investigaciones versan sobre la historia de la farmacia y la historia de las matronas. Profesor de enseñanza media hasta el 93. Luego se hizo profesor titular de la historia de la ciencia en la Universidad de Alcalá. En el 2009 accedió a la cátedra de esta Universidad de Alcalá de Henares. Es autor de muchísimos trabajos de investigación, entre los que se encuentran 15 libros. Algunos títulos, por ejemplo, son Los naturalistas españoles en África hispana, 1860-1936, con otro autor, Los territorios olvidados, Estudio histórico y diccionario de los naturalistas españoles en el África hispana, también con el autor anterior, el archivo fotográfico del doctor Eugenio Morales, con otros autores, La dignidad de un entomólogo, Juan Gil Collado, 1901-1986, ¿vale? Bibliografía crítica sobre la historia de la sociedad científica privada más antigua de España, la Real Sociedad Española de Historia Natural, 150 años haciendo historia, porque él, hasta el año pasado, ¿no? Fue presidente de la Real Sociedad Española de Historias, perdón, la Real Sociedad Española de Historia Natural, ¿vale? Es miembro también, miembro de número de la International Academy of the History of Pharmacy y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia. ¿Vale? Entonces no estamos con cualquiera, estamos con dos personas importantes y yo ya lo voy a dejar así en la presentación, pero sí tengo que deciros que esto fue una aventura. Aquí tenemos el original, ¿vale? 1913, no sé si ahí detrás lo ven, 14, ¿verdad? En el 13 fue la expedición, ¿vale? Es un libro ya, pues, que tiene sus años. Y esto, en realidad, no es una edición facsímil, ¿vale? Es una reproducción de aquella manera como hemos podido, porque las dificultades técnicas para hacer un facsímil, pues, eran grandes, ¿no? Y no podíamos superarlas. De todas maneras, lo importante es que este libro tenga difusión y se conozca la aventura de aquellos 5 naturalistas a principios del siglo. Quería decir más cosas. Bueno, sí, quería agradecer a Alberto Gómez que, bueno, pues nos dio el permiso para llevar este proyecto y todo fueron facilidades. Y esta idea surge a mi derecha de Juan Pleguezuelos, que me sugirió en una pausa de las jornadas de medio ambiente de hace muchos años, me sugirió por qué no difundíamos la actividad de estos naturalistas españoles, ¿no? Que la verdad es que tienen mucho mérito y están como un poquito olvidados. Me decía Alberto ayer en la cena que veía aquí en Ceuta muchísimas estatuas, pero ninguna de naturalistas españoles. Y le dije que, bueno, que yo no era culpable de ello, pero que sí, haría falta un Ángel Cabrera, ¿no? Algo que les hiciera, digamos, memoria. Y ya, pues, sin más, les dejo con los ponentes. Les dejo con Alberto Gómez en primer lugar, ¿vale? Y luego con Juan Manuel. No sé si te funciona esto. Sí. Buenas tardes. Iniciaré yo también con el capítulo de agradecimientos y lógicamente al Instituto de Estudios Ceutis, que por segunda vez me ha invitado a participar en sus actividades y lo hago con verdadero agrado. Saúl Lluvero se puso en contacto conmigo en la etapa, como ha comentado, de presidente, que ha sido del 2018 a 2021. Y justamente en el 2021 nos tocaba celebrar los 150 años de aniversario de la sociedad. Y bueno, lo hemos salvado como hemos podido, pues todos somos conocedores de los problemas que ha habido para todo en todos los sitios. Y lo malo es que van quedando rescollos. Pero bueno, esperemos que sea una cosa transitoria y cuanto antes volvamos a la verdadera normalidad. La sociedad, como digo, se fundó en el año 1871, por eso en el 2021 hemos cumplido 150 años,
con el objetivo principal del cultivo y adelantamiento de la historia natural, leo textualmente lo que decían los fundadores, principalmente por medio del estudio de las producciones naturales de España y sus provincias ultramarinas, y de la publicación de cuanto a dichas producciones se refiera. Yo creo que precisamente la edición de una publicación periódica era el principal objetivo de los socios promotores. En principio fueron 14 socios promotores y alentados precisamente por el catedrático de zoología, Laureano Pérez Arcas. En casa de este catedrático era normal que generalmente los lunes se reuniera un grupo de naturalistas y comentaran pues las últimas correrías que habían hecho, las más de las veces por la sierra de Guadarrama. Bueno, pues estos 14 promotores, los voy a llamar así, decidieron que por qué reunirse en casa de este catedrático y no ir a hacerlo a otro lugar. Y ya pidieron los permisos oportunos, y en lo que había sido el Seminario Industrial de Madrid, pues se reunieron el 8 de febrero, pero no es la fecha de constitución, se constituirían el 15 de marzo de 1870. Como el principal objetivo era editar una revista, pues admitieron como fundadores a todos aquellos que se comprometieran a financiar por lo menos el gasto del primer año para que la revista saliera adelante. Y esto se prolongó un poco. Entre aquellos fundadores había 3 mujeres, que no solamente eran 3 mujeres de la aristocracia madrileña que tenían dinero, no, eran 3 mujeres interesadas en las ciencias naturales, como ya he puesto en algún sitio. Bueno, la revista salió adelante, el primer número en el año de 1872, tomó el nombre de Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, y muy pronto en la revista, o relativamente pronto en la revista, empezaron a aparecer trabajos sobre la naturaleza africana. Así, en el tomo 15 de los Anales, corresponde al año 1876, se dio cuenta de la expedición realizada por el doctor Amado Osorio a Fernando Po y el Golfo de Guinea. Era una expedición que había patrocinado la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas en el año 1884, 2 años antes. Pero es que en ese mismo volumen también se habla de la expedición de Francisco Quiroga al Sáhara, que sí que se había llevado a cabo en ese mismo año. Quiroga había sido nombrado a la comisión por el ministro de Fomento, en este caso a propuesta de la Sociedad Española de Geografía Comercial. Pero fue con el nuevo siglo, con el siglo XX, y el empuje sobre todo de la Sociedad Española de Historia Natural, cuando los naturalistas españoles viajaron con más frecuencia a Francia y con mejores criterios. A propuesta de la sociedad se nombró a Manuel Martínez de la Escalera vocal naturalista de la Comisión de Límites de los Territorios Continentales del Golfo de Biafra. Entonces, en el año 1901, Escalera llegó a Fernando Po, estuvo aproximadamente durante 2 meses y recogió ejemplares no solamente de insectos, era su verdadera especialidad como entomólogo, sino de todos los grupos zoológicos. De tal manera que cuando vuelve con esos ejemplares, tienen que distribuirse entre especialistas de grupos que en la mayoría de los casos no había en España, y tuvieron que enviar a especialistas de toda Europa fundamentalmente. Con esas se hicieron un primer tomo de memorias de la sociedad. Las memorias parciales fueron apareciendo entre 1903 y 1910. De los 23 autores, tan solo 4 son españoles, y aparecen descritas más de 200 especies y 20 géneros nuevos para aquellos momentos. Claro, luego con el tiempo, pues algunos han ido perdiendo esa categoría. Bueno, eso era de 1901, pero a partir de 1905 se intensificó de manera muy considerable el estudio de la naturaleza africana. Primero, porque en la sesión de abril de este año, de 1905, la sociedad decide emprender el estudio del noroeste de África con intensidad, y luego porque en el seno de la sociedad,
pero con independencia económica, administrativa y de todo tipo, se constituyó la llamada Comisión de Estudios del Noroeste de África. Esto fue el día 1 de mayo de 1905 en el Laboratorio de Entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. El libro, precisamente de esta constitución y de las sesiones siguientes, hoy en día no lo tenemos en la sociedad, se conserva en el Museo de Ciencias Naturales. La comisión nació con el objeto de que todo lo referido al estudio del territorio marroquí se dispusiera con independencia de la gestión ordinaria de la sociedad. Las expediciones se iniciaron de inmediato, pero tuvieron que suspenderse cuando tuvo lugar la sublevación de las tribus del Rif contra las autoridades coloniales españolas y el imperio colonial francés. Bueno, pues en los años siguientes, la comisión, cuando puede, envía a comisión a diferentes regiones. Y con los resultados científicos obtenidos, pues se van publicando primero en el boletín de la sociedad. Al principio nacen los anales llegan hasta el año 1901, y en el año 1901 comienza el boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Y luego, como he dicho, los tomos de memorias. El primero dedicado a Guinea, Fernando Po. Luego, el tomo octavo se dedicó a Marruecos, con memorias entre 1911 y 1917, y el tomo 12 también a Marruecos, con memorias entre 1921 y 1929. Pero aparte de las publicaciones de la sociedad, también aparecen en las publicaciones del museo, tres series que se llaman Trabajos del Museo de Ciencias Naturales, Zoología, Botánica y Geología, y también cuando nace en la revista EOS en 1925, la revista de los entomólogos españoles, allí también empiezan a aparecer trabajos de la naturaleza norteafricana, también en algunas publicaciones extranjeras. Fue en la sesión, bueno, vamos ya a la expedición que nos interesa. Fue en la sesión celebrada el 2 de abril de 1913 por la Real Sociedad. La Real adquirió el título en el año 1903, hasta entonces solamente fue sociedad. Pues digo, fue en la sesión celebrada el 2 de abril de 1913 cuando Emilio Rivera Gómez, vocal de la comisión, participó, o sea, informó a la sociedad que la comisión había acordado reanudar los estudios y exploraciones del territorio de Marruecos correspondientes a la zona de influencia española. En esa misma sesión informó a los presentes de que estaba previsto que durante ese mes salieran para el norte de Marruecos los señores Lucas Fernández Navarro, Juan Dantín Cereceda, Ángel Cabrera y Constancio Bernaldo de Quirós, con objeto de verificar estudios y exploraciones sobre la fauna, flora y gea de aquel país, y que a ellos se les agregaría en Tetuán don Fernando Martínez de la Escalera, el hijo del Manuel Martínez de la Escalera que nombró antes y que tenía comisionado la sociedad en Tánger. En efecto, 7 días después, estos expedicionarios cruzaron el estrecho a bordo del buque Teodoro Llorente que cubría la línea Algeciras-Ceuta. En aquel momento, según dicen los expedicionarios, tardaban dos horas en hacer la travesía. Y no debía ser un barco un buque muy moderno. Bueno, se había construido en 1885 y había pertenecido a diferentes propietarios y había tenido distintos nombres. Bueno, era uno de los buques que en aquella época hacían la travesía y creo que no lo hizo durante mucho tiempo más. La dirección de la expedición corrió a cargo de Lucas Fernández Navarro, catedrático de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Madrid, y que se encargó de los estudios sobre todo de geografía física y geología. Mi compañero en la mesa luego dará más notas biográficas suyas. Contaba 44 años y había ingresado a la sociedad en 1890. Por su parte, Juan Dantín Cereceda era catedrático en el Instituto de Guadalajara, pero también era agregado a los laboratorios de geografía física y geología del museo. Se encargó de los estudios de vegetación y agricultura. De los trabajos zoológicos se encargaron Ángel Cabrera Latorre y Fernando Martínez de la Escalera. El primero, que estaba agregado al laboratorio de osteozoología del museo, se ocupó con preferencia de los mamíferos. Con 34 años en esos momentos pertenecía a la sociedad desde 1896. Había ingresado con 17 años.
también con 17 años ingresó en la sesión del 2 de abril de ese año Fernando Martínez de la Escalera. E igualmente, en esa sesión se admitió al quinto expedicionario, Constancio Bernardo de Quirós y Pérez, que era licenciado en Derecho y que trabajaba como auxiliar en el Instituto de Reformas Sociales. Se responsabilizó durante la expedición de la redacción del diario, aunque también se debe a él el estudio etnográfico. Como en algunos momentos se separaron los expedicionarios, pues el diario de la expedición lleva un par de apéndices, uno debido a Ángel Cabrera y otro debido a Lucas Fernández Navarro. Aparte de los guías de confianza que auxiliaron a los expedicionarios en sus correrías por la región del Llevada, también les ha acompañado durante bastante tiempo Lolo Martínez de la Escalera, el hermano pequeño de Fernando. Con tan solo 9 años, montaba excelentemente a caballo, hablaba árabe y llevaba los bolsillos repletos de frascos para la recolección de insectos. Las especiales circunstancias de la expedición, por los diferentes intereses que tenía cada uno de los expedicionarios y que hemos señalado, dificultaron las tareas sin querer de unos con otros. Así, por ejemplo, Ángel Cabrera se lamentaba de que al tener que recorrer muchas localidades en poco tiempo, no dispusieron del necesario para permanecer en algunos puntos donde la captura de animales lo hubiera requerido, al tiempo que también hubiera resultado beneficioso a este fin el entablar relaciones con los indígenas, a los que él califica como auxiliares preciosos, dice él, auxiliares muy valiosos, para conocer la fauna mastozoológica. Sea como fuere, los trabajos científicos se llevaron a cabo a buen ritmo durante los 55 días de permanencia en el territorio de la zona norte de Marruecos. El 3 de junio, a bordo del buque Virgen de África, los expedicionarios, con excepción de Fernando, que se queda, y de su hermano Lolo, que no vuelven, retornan a la península por el puerto de Algeciras. En la sesión mensual que la Española de Historia Natural celebró al día siguiente, porque les tocaba, el presidente en ejercicio, Juan Díaz del Villar, informó que los expedicionarios de la sociedad habían enviado a Marruecos, llegarían a la capital al día siguiente, y propuso a la Asamblea suspender en ese momento la reunión y seguirla el día siguiente con ellos presentes. Lo acordaron y así lo hicieron. Y al día siguiente, los expedicionarios fueron y comentaron las primeras noticias de donde se habían estado, enseñaron los primeros mapas de las regiones recorridas y citaron algunas de las especies que habían recolectado. Bueno, estuvo Constancio Bernardo de Quirós, pero volvió con una afonía muy fuerte y este fue el único que solamente hizo acto de presencia y no manifestó nada de los resultados que se habían obtenido en la expedición. Pero empezaron a trabajar desde ese mismo momento en la confección del libro. Durante los 8 meses siguientes estuvieron preparando el volumen y por fin, en mayo de 1914 aproximadamente, ya estaba preparado, como vamos a ver a continuación. El desarrollo y los resultados científicos de la expedición se plasmaron en el libro Llevada y el Bajo Lucus y en diferentes trabajos publicados en diferentes revistas. El libro ya estaba publicado a comienzos del mes de mayo de 1914, o sea, apenas 11 meses después de concluir la expedición. En sus primeras páginas lleva una amplia introducción de Eduardo Hernández Pacheco, que no había estado en la comisión, que era catedrático de Geología en la Universidad Central y que hace un bosquejo histórico de la labor de la sociedad fundamentalmente encaminada al conocimiento de la naturaleza africana. En las páginas siguientes, cada uno de los expedicionarios expone con lenguaje divulgativo, pero riguroso, esto que parece que siempre estamos dándole vuelta a lo difícil que es, el desarrollo y los principales resultados de las tareas que tenían encomendadas dentro de aquella campaña, aunque con frecuencia en dicho trabajo se auxilien unos a otros. Tan solo Fernando Martínez de la Escalera no deja en el libro testimonio de su quehacer.
En su defecto, Ángel Cabrera, que redacta para el libro todo el capítulo de zoología, invertebrados y vertebrados, pues hace, diríamos, un compendio que lógicamente al hacer los vertebrados son mucho más ricos en datos y los invertebrados pues son datos más difusos. Pero dice que a pesar de ello, de que su compañero de expedición no escriba, que fue muy positiva su actuación, pues había recogido 6.000 ejemplares, la mayoría de ellos coleópteros. O sea que no plasmó en el texto su trabajo, pero las colecciones que nutrieron al Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde la sociedad depositaba los ejemplares de estas expediciones, con unas cartelas que todavía en algunos ejemplares se conservan, la sociedad no tenía sus colecciones, las depositaba en el museo, pero los ejemplares recolectados llevan la etiqueta Real Sociedad Española tal expedición y tal fecha. Los textos de los expedicionarios van acompañados de excelentes dibujos, la mayoría de ellos realizados por Ángel Cabrera, también planos y fotografías. En la gran parte de ellas son tomadas por ellos mismos durante la comisión. Al final del libro, en un desplegable y debido a Lucas Fernández Navarro, figura un bosquejo geológico de la zona recorrida a escala 1/500.000. Precisamente este mapa es el que se ha incorporado a la cubierta de la obra en la edición del Instituto de Estudios Ceutis. En su época, el coste de la edición se elevó a 3.204,18 pesetas, de acuerdo con el desglose que presentó el tesorero de la comisión, el profesor Ignacio Bolívar. Esta cantidad de costo del libro, más de 3.000 pesetas, unidas a los gastos de la expedición, que fueron 10.439 pesetas, elevaron el coste total de la campaña de paz y progreso llevada a cabo por los naturalistas de la Real Sociedad Española de Historia Natural a más de 13.500 pesetas. El Estado había subvencionado con 10.000 pesetas. Ya en aquella época, como ahora, las cantidades no llegaban limpias y había que hacer unas quitas de esas cantidades de tal manera que quedarían unas 8.500. Las 5.000 pesetas restantes fueron puestas de las cuotas sociales, que en aquella época la sociedad tenía unos 800 socios. El título del libro fue objeto de alguna polémica con los miembros de la Real Sociedad Geográfica, que pensaban más acertado denominar como GARP la zona recorrida por los expedicionarios. Sin embargo, la opinión de estos fue unánime, y ya que llevar era la nomenclatura que entendían los naturales, pues que ellos prefirieron, y hay una serie de artículos entre diferentes científicos a favor de unos y otros, pero ellos deciden mantener la nomenclatura del Guevara. Los juicios que mereció el libro desde un primer momento fueron muy favorables. En el número 16 de la revista de Colonización África Española se señalaba que se trataba de una obra esencialmente pedagógica, cuya lectura era tan amena que se leía de un tirón. Esto es un juicio ya demasiado favorable, pero bueno, se lee bastante bien. Más elogiosa fue, aún, la crítica de la obra que apareció en La Lectura, revista de Ciencias y Artes de ese mismo mes de mayo. En la misma, tras calificar la empresa llevada a cabo por la comisión como labor de hondo y sano patriotismo, se señalaba, y leo: pertenece este libro a un género de literatura tan útil como poco cultivado por nosotros. Escrito por especialistas, por profesionales científicos, es sin embargo ameno. La amplia reseña, ocupa 4 páginas, va firmada por Juan Carandel. Sin duda es un error, se trataba de Juan Carandel, que era en esa época ya un contrastado geólogo y geógrafo. Tal vez el éxito de Llevar a Bajo Lucus precipitó la edición por la casa editorial Estudio de Barcelona, en ese mismo año de 1914, de una obra con el título Una expedición científica por la zona de influencia española en Marruecos. Esta obra solamente lleva la autoría de uno de los expedicionarios, Juan de Antín Cereceda, pero en el seno de la sociedad causó ciertas molestias,
porque no todos los materiales que se publicaban en esas obras eran originalmente suyos. Iban también fotografías y pasajes que, aunque se hubieran rehecho, estaban tomadas de la obra de la sociedad. Bueno, se entabló una poca polémica y la cosa no pasó de ahí, de una anécdota como les he referido a autores. Otros resultados científicos de la expedición de 1913 a la zona de influencia española en Marruecos se pusieron de manifiesto en trabajos como Observaciones geológicas de la península yebálica, primera nota, y Expedición científica a la península yebálica, los dos de Lucas Fernández Navarro. Aunque uno lo publica en las Memorias de la Sociedad y otro en el Congreso Madrid, en el Congreso de la Asociación Española del Progreso de las Ciencias, que se celebra en Madrid. Y luego hay también diferentes trabajos sueltos. Claro, cuando estos días algunos medios de comunicación local se han puesto en comunicación con nosotros, pues nos han preguntado cuál es el gran descubrimiento, como si en una gran comisión naturalista el hallazgo sea una cosa trascendental y no sea lo importante todo el trabajo que se lleva a cabo, todo el material que se recolectó y que sigue estudiándose hoy en día en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. O sea, sigue vigente. Pero bueno, vamos a decir un ejemplo. Ángel Cabrera, por ejemplo, publica un trabajo en el boletín de 1913, antes de publicarse el libro, que se llama Una musaraña nueva de Marruecos. Y allí esa nueva musaraña la describe como Crocidura yevalensis. Durante un tiempo fue considerada especie nueva. Hoy en día pues es una subespecie. Pero bueno, es de las regiones. La musaraña gris creo que es bastante frecuente, no solamente en Ceuta, en otras zonas de Marruecos, y creo que llega hasta Melilla. Bueno, Ángel Cabrera, al que he nombrado varias veces, tal vez era la figura más extraordinaria de todos los expedicionarios. Hizo 3 viajes a África y los recogió en un libro también de lectura extraordinaria, Recuerdos de 4 viajes por Yebala y por el Rif, que se publican en el año 1924 en la editorial Voluntad, y en la cual hace unos años, en el 2004, se hizo una edición facsimilar. Ya digo, que una figura prodigiosa. No tenía la formación de los estudios de ciencias naturales, comentará luego Juan Manuel, y interrumpió su actividad aquí en el museo para marchar a ser jefe de la sección de paleontología en el Museo de la Plata, en Argentina. Si no, ¿qué hubiera sido? ¿Qué nos hubiera dejado todo lo que hizo este gran naturalista en España? En estos últimos años, en que he tenido el honor de ser presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural, a tratar en la Junta Directiva de la idea de la Institución de Estudios Ceutís de editar el libro, todos sus miembros se mostraban orgullosos de que la lectura del Yebala y el Bajo Lucus, 108 años después de su publicación, sigan siendo de provecho para los naturalistas y el público en general. Es una constatación de que se emplearon bien los recursos del Estado y de los socios en esa expedición y en la edición de ese libro. Unos recursos que en la actualidad la sociedad le cuesta mucho más obtener. Comentaba antes que hemos celebrado el 150 aniversario y tan solo algunas instituciones privadas han colaborado, o sea que la sociedad se mantiene sobre todo con el esfuerzo de las cuotas sociales. Bueno, por fin también se ha conseguido vencer los obstáculos que ha comentado Saúl al presentarnos, y la edición está en la calle, la tienen ustedes en sus manos. Yo, aunque ya no sea el presidente, tengo que agradecer al Instituto de Estudios Ceutís su esfuerzo, muy particularmente a Saúl Lluvero por su empeño en que se hiciera, también a la maquetación, a don Enrique Gómez Barceló, el esfuerzo que han puesto todos para que el libro lo tengamos aquí. Ojalá esta nueva edición sirva para aumentar entre la población ceutí, por lo menos, el conocimiento de aquellos científicos naturalistas que recorrieron estos territorios olvidados,
los llamamos en uno de nuestros libros, Antonio González y yo. Unos científicos que no creo que ninguno de ellos, también Saúl, porque se lo comentaba anoche, ha hecho referencia, creo que tengan ningún parque dedicados a ellos en esta ciudad, ninguna calle, mucho menos la escultura que yo anoche te comentaba. Y no será porque en esta bella ciudad hay pocas esculturas. Muchas gracias. ¿Paso mi exposición? Bueno, yo, aprovechando esto que me han colocado, me pongo de pie, que me siento más cómodo. Además, voy a usar la pantalla y así pues puedo señalar con comodidad. Bien, yo soy el otro prologuista, ya lo ha dicho Saúl, el que viene de Granada. Y bueno, hoy para mí estamos aquí sobre todo haciendo un homenaje a 5 naturalistas españoles de comienzos del siglo XX que con pocos medios y mucha ilusión pues mantuvieron un nivel muy alto en los estudios de historia natural aquí en España. También comienzo agradeciendo al Instituto de Estudios Zutia, en la persona de Saúl, la realidad de este libro y a la Real Sociedad Española de Historia Natural, en la persona de Alberto Gómez, las facilidades también para el libro. Bien, el libro trata, ya lo sabemos, de la expedición que realizan 5 naturalistas en la zona a las que alude el título, Yebala y el Bajo Luco, que acababan de formar parte del protectorado español en Marruecos. El libro tiene carácter divulgativo y probablemente en ese carácter radique el éxito del momento y radique el hecho de que 108 años después estemos aquí reeditando el libro. Está escrito, lo ha dicho Alberto varias veces, en una prosa fluida. Es de interesante lectura para el público en general y también para los especialistas. Los autores, bueno, pues aunque respaldan casi todo lo que dicen con referencias bibliográficas, no abruman con datos, ya que la mayoría de sus resultados fueron publicados aquí en el boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural en épocas posteriores. Desde luego, para mí es el mejor intento en aquella época para transmitir a la sociedad española qué es lo que estaba haciendo los científicos españoles dedicados a la historia natural. La expedición, bueno, pues aquí tengo una mala foto del plano, pero como está incorporada, como dice Alberto, está incorporada ahí en la portada, pues... ¿Qué? Ah, detrás, no he llegado a verla. ¿Está emitido también? Ah, estupendo, como en el original. Estupendo, ¿no? Bueno, pues recorre aproximadamente 630 kilómetros durante 55 días a lomos de caballería y también a pie. El libro está ilustrado con, para mí, muy bonitos dibujos, sobre todo de la pluma de Ángel Cabrera, y también con fotos salidas de casi todas de la cámara de Constancio Bernardo de Quirós, pero en fin, también de otros autores. Esta expedición no es la primera que España realiza al norte de África. La primera científica, pues también Alberto aludido, suele ser considerada la que está representada en esta famosa foto en la que el geólogo Francisco Quiroga dirige una expedición por el Sáhara Occidental, que tenía mitad carácter político y mitad carácter colonizador, y que gracias a esa expedición, en buena medida gracias a esa expedición, pues España después reclama soberanía sobre el Sáhara Occidental. A finales
del XIX se crea la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas, que favorecen más expediciones, y luego, en relación, la Sociedad Española de Historia Natural siempre la ha fomentado, y en 1902 o 1903 este señor, el ministro Allende Salazar, pues consigue el título de real para la sociedad, que sea declarada de utilidad pública y que tenga una dotación económica que ayudará más aún en las expediciones. También por aquel tiempo, en 1905, surge el grupo para el estudio en el noroeste de África, ¿verdad? Sí, la Comisión para el Estudio del Noroeste de África. Y bueno, detrás de este fomento de expediciones a Marruecos, bueno, ahí se nos escapa que estábamos en una época en la que dos potencias europeas, España y Francia, se estaban hablando de dividir el territorio de Marruecos en forma de protectorado, ¿no? Como todos sabemos, este dibujo de aquí representa la reunión que hubo aquí enfrente, ¿no?, en Algeciras, en 1905, y luego este dibujo de aquí representa ya el Tratado de Fez, que se firma en noviembre de 1912 y que ya sí da definitivamente el inicio al protectorado español en Marruecos. Entonces, bueno, además había una buena ocasión temporal para la realización de la expedición. La zona estaba relativamente tranquila. Habían acabado los sucesos del Arache de junio de 1911, detrás de los cuales estaba este señor, que seguro que todos los de la sala reconocen como al-Raisuni, ¿no? Y todavía pues, faltaban años para que los rifeños se levantaran, detrás de lo cual estaba este otro señor que seguro que todos reconocen como Abdelkrim al-Hadavi. Los expedicionarios, ellos directamente no tuvieron sucesos de armas en sus 55 días, pero estos sí ocurrieron poco antes de que pasaran, ¿no?, por el campo. Y, por ejemplo, les impidió visitar el Cromlech de Msura, a pesar de que estaban muy cerca de él, ¿no? Bueno, y en la parte sur de su recorrido, pues estuvieron bajo la protección militar de este señor de ahí, que también probablemente reconozcan como el entonces coronel Manuel Fernández Silvestre, que escribe, pocos años después, escribe un trágico capítulo en la historia militar de España cuando era general y estaba al frente de las tropas españolas cuando ocurrió el desastre de Annual. Aún así, a pesar de la protección que tuvieron por parte de los militares, los expedicionarios solo pudieron moverse de destacamento militar en destacamento militar y solo por zonas bajas. Apenas pudieron penetrar en la montaña. De ahí la discusión que plantearon en Madrid sobre el título, ¿no? Y bueno, y los expedicionarios a lo largo de sus capítulos se quejan de no haber podido penetrar en montaña, todos prácticamente, ¿no? ¿Por qué no pudieron entrar en montaña? Bueno, pues para eso hay que conocer una realidad política y geográfica que había en aquel momento, que era la existencia de Blad al-Mahsen y Blad al-Siba. Seguro que en la sala hay alguien que está diciendo que mal pronuncia el árabe, pero eso es que lo pronuncio mal, ¿no? Y bueno, pues Blad al-Mahsen pues eran los territorios y los habitantes de esos territorios que reconocían al Mahsen, es decir, al gobierno del sultán, eran tributarios del sultán, y a su vez estaban protegidos por el sultán, ¿no? Y Blad al-Siba era lo contrario, eran los territorios y la gente que en ellos habitaban que no reconocían al sultán y que no eran tributarios del sultán. Pues bien, hay historiadores que llegan a establecer que a comienzos del siglo XX
los territorios de Blat de Arsiva, la tierra del robo, del asalto, podía representar cerca del 80% de la superficie del actual Marruecos. Para que os hagáis idea de la importancia de esta zona. Y como podéis comprobar en este mapa que intenta reflejar qué es lo que ocupaba, bueno, en rayado sería el Blat de Arsiva, ¿no? Pues coincide fundamentalmente con la zona montañosa de Marruecos. Por supuesto, cuando los occidentales se movían por Marruecos, exclusivamente lo hacían por los territorios de Blat al-Masen, ¿no? Que eran los únicos en los que el sultán podía otorgarle alguna protección. En este sentido, uno de los autores del libro, Constancio Bernardo de Quirós, refiriéndose a la ciudad de Chauen, a la hoy archiconocida y archivisitada ciudad de Chauen, dice que todavía, cuando ellos pasaron, en 1913, ningún occidental había puesto su pie dentro del recinto de la ciudad, ¿no? En fin, se equivocaba, había uno, que era este, que es de Foucault, aquel militar francés que después fue eremita en el centro del Sáhara, ¿no? Que entró, pero vamos, para entrar tuvo que hacerlo disfrazado de judío, ¿no? Tuvo que hacerlo. Bien, los expedicionarios, la mayoría estaban bajo el paraguas intelectual de la Institución Libre de Enseñanza, pertenecían al círculo investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, aquí uno de sus lados, y también pertenecían a la Junta de Ampliación de Estudios, ¿no? Esa institución que se dice fue el germen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde la Sociedad Española de Historia Natural, la Real Sociedad Española de Historia Natural, ya en aquel tiempo, este señor, que fue su presidente durante nada más que 35 años, Ignacio Bolívar, pues fomentaba las expediciones al norte de África. Él mismo, siendo profesor de zoología en la Universidad Central de Madrid, realizó una expedición al norte de África, aquí al norte de Marruecos, con sus alumnos. Algo que hoy día, 140 años después, muy pocas universidades españolas de la península afrontan. Y bueno, y que habla a favor del espíritu que tenían estos naturalistas. Y el prologuista de la edición original, el geólogo Hernández Pacheco, pues también en su prólogo alaba este tipo de actividades por parte de los investigadores españoles, porque dice que con ellas dejamos de ser tributarios del saber europeo y nosotros pasamos a ser una sociedad que también genera conocimiento, ¿no? Algo que me parece un comentario muy sabio y muy apropiado. Por ponerle cara a los autores, este es el primer autor de capítulo, director también de la expedición, Lucas Fernández Navarro, nacido en Guadalajara, licenciado en Ciencias, sección de Naturales, y bueno, que fue catedrático de enseñanza media durante mucho tiempo, hasta que gana la cátedra de Mineralogía y Cristalografía en la Universidad Central. Y bueno, pues este era uno de los dos expedicionarios que tenía experiencia previa en el norte de África, puesto que había estado trabajando en la geología, sobre todo de la región oriental del protectorado, es decir, alrededor de Melilla y tal, ¿no? Juan Dantín Cereceda se encarga de la parte de agricultura, vegetación natural, agricultura, en el libro. También licenciado en Ciencia, especialidad de Naturales, en la Universidad Central, donde también presenta su tesis doctoral sobre el relieve de la península ibérica. Y bueno, pues era
un hombre que leía fluidamente francés, inglés, alemán, realizó estancias en Francia, participaba en congresos internacionales. En fin, además se dice que es el responsable de que entrara en España el concepto de la geografía regional, que es una manera de estudiar la geografía en la que los investigadores se fijan en el medio natural y no en las divisiones administrativas. Probablemente por eso este hombre describió también las cávilas que atravesaron durante la expedición. Bueno, llegamos al zoólogo. Yo le tengo especial aprecio. Me alegra al escuchar a Alberto que también le tienes especial reconocimiento a este señor, Ángel Cabrera. Es aquí de joven, hijo de un obispo anglicano, se cría en un hogar donde sobra sabiduría, permisividad y bueno, y tolerancia, ¿no? Y se licencia en Filosofía y Letras, pero era tan aficionado a los animales que, en efecto, entra pronto en la Sociedad Española de Historia Natural y en 1902, si mal no recuerdo, recibe un puesto de encargado de colecciones, sobre todo colecciones de mamíferos, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, puesto sin dotación salarial. Aún así, él lo admite y, bueno, sencillamente se mantiene el resto de su tiempo, sobrevive económicamente porque ejerce de periodista. Y bueno, pues todos los españoles le debemos cosas tan estupendas como el volumen de mamíferos del Fauna Ibérica, donde este hombre ponía en juego su maravillosa habilidad para dibujar animales, su habilidad para la elección del color en los dibujos y bueno, así sigue hasta que en 1925, cuando le ofrecen la dirección de la colección de paleontología en el Museo de la Plata en Argentina, pues no lo duda y se va allí y allí pues finaliza sus días. Todavía tuvo en Argentina 35 años más de vida laboral, ¿no? Acaba su vida con un currículum tan impresionante como 27 libros y algo más de 400 publicaciones entre las científicas y las de divulgación. Si España de aquel tiempo no hubiera tenido una política tan cicatera en cuanto a los salarios para los estudiosos de ciencias naturales, probablemente hubiéramos disfrutado de este hombre, hubiéramos disfrutado de este hombre durante más tiempo aquí en España y de su producción, ¿no? Y de su buen hacer, ¿no? El siguiente es Constancio Bernardo de Quirós, licenciado en Derecho en la Universidad Central, pasa pronto a la Institución Libre de Enseñanza de la mano de Francisco Giner de los Ríos, se especializa como sociólogo, también en criminalística, y le debemos un libro que yo os recomiendo, que es ese de ahí abajo, El bandolerismo andaluz. Es un libro genial, ¿no? Emanado de sus múltiples viajes por el sur de la península ibérica para tratar temas sociales y temas relacionados con la agricultura. No en vano, la Segunda República le encarga la redacción de numerosa normativa sobre temas agrícolas, ¿no? Le encarga, y esa significación política le cuesta que cuando llega la guerra civil pues tiene que irse fuera. Y bueno, está en varias universidades centroamericanas hasta que al final pues acaba enseñando en la Universidad Central de México, país en el que acaba sus días. Le gusta mucho la fotografía y hace unas fotografías geniales de algunos de los tipos que encuentran en la expedición. Y el último, que no escribe capítulo en el libro, es Fernando Martínez de la Escalera, hijo de Manuel Martínez de la Escalera, y que participa en la expedición
con una edad tan tierna como 17 años. Tenía 17 años cuando participa en la expedición. Pero lo más asombroso es que no era la primera vez que iba al campo a recolectar en Marruecos y que su padre, el célebre entomólogo y recolector Manuel Martínez de la Escalera, lo había ya enviado con 15 años al Alto Atlas con la sola ayuda de 2 guías locales para recolectar ejemplares. En fin, verdaderamente ese padre tenía claro que los hijos tienen que valerse por sí mismos. Su trabajo durante la expedición lo hizo estupendamente, recolectó eso, los 6.000 ejemplares que ha comentado Alberto. Y en un rápido repaso del contenido, de los 4 capítulos del contenido, bueno, pues el primero trata sobre la geología de la región. Lucas Fernández Navarro aporta numerosos cortes geológicos, más detallados los de Ceuta, y también se fija continuamente en los suelos, siempre pensando en la diversificación agrícola en la región y comparando con las utilidades agrícolas en España. En el capítulo hace comentarios interesantísimos sobre la geología, ya sobre la apertura del estrecho de Gibraltar, y bueno, pues habla como ya él reconoce que las sierras béticas y las sierras del Rif es un mismo conjunto, que la orogenia de las béticas se debe a el empuje desde aquí arriba del pilar ibérico, y la orogenia del Rif y del Alto Atlas se debe al empuje desde aquí abajo del enorme pilar centroafricano. Y bueno, solo le falta haber metido el término de placa de Alborán o microplaca de Alborán para que todo se nos hiciera más familiar a la luz del conocimiento que tenemos hoy día sobre la tectónica de placas. Pero en fin, para mí el comentario más interesante de este hombre es cuando reconoce la existencia de un puente volcánico aquí entre el Cabo de Gata en el norte y el Cabo Tres Forcas en el sur, y esta zona, ¿no? Un puente volcánico que estuvo actuando como un corredor para los seres vivos allá a finales del Mioceno, y que explica perfectamente la biografía de la región. Estas líneas son las que autores 105 años después han publicado, respaldando totalmente la importancia de ese corredor, tal como lo decía en su momento Lucas Fernández Navarro. Y más cosas que se pueden deducir de esto. El siguiente capítulo está realizado por Juan Dantín, trata sobre la vegetación y la agricultura. Comienza quejándose de... Esta foto es de aquí al lado, ¿no? La reconoceréis mucho, de Tan Setán, y comienza quejándose de no haber podido penetrar en montaña, ¿no? Como ya hemos dicho. Ya sabéis que en montaña, pues, donde mejor se mantiene la vegetación, o por lo menos las formaciones forestales, ¿no? Y bueno, pero entonces comenta sobre los enormes lentiscares que todavía quedan en la cuenca del Martil, en la zona de Tetuán, los enormes acebuchares que quedan en la cuenca del Luco, al norte del Luco, y los enormes alcornocales que quedan en la cuenca del Luco, al sur del Luco. Alcornocales en los que todavía encuentra brinzales, regeneración natural, algo que en esa zona prácticamente ya no sucede debido a la enorme presión ganadera que hay ahí. En cualquier caso, leyendo este otro libro que a mí me encanta, sobre el norte de Marruecos, un libro más antiguo, 75 años anterior a este del que estamos hablando, ya se deduce que a comienzos del siglo XX ya había mucho menos vegetación natural de la que Drummond Hay había encontrado 75 exactamente, el cónsul en Tánger en aquella época, exactamente, Drummond Hay, sí. Y bueno, pues también Juan Dantín
Se extraña de que no encuentren cultivo de olivar en su recorrido, pero es debido sencillamente a que se había movido por zonas bajas y el olivar pues está sobre todo en media montaña, ¿no? Y en relación al cultivo del cereal, todavía dice que los rifeños mantienen una costumbre muy curiosa, una secuenciación temporal muy curiosa. En el otoño, invierno y primavera se dedican a la siembra, cuidado y recolección del cereal. Si el año se ha dado bueno, llega el verano y con los graneros llenos se dedican a la guerra. Da igual contra quién, la tribu vecina, el sultán, y sin embargo, si el año había sido malo, pues la guerra tenía que esperar a otro año mejor, ¿no? Y bueno, pues este hombre, para hablar de la distancia tecnológica que encuentra entre las zonas que recorre y España, pues dice que en sus 55 días de recorrido no habían visto una rueda, ¿no? O sea que la rueda todavía no era conocida. En fin, está equivocado, sí era conocida, pero verdaderamente muy poco usada. Y un detalle bonito de este hombre es que dedica un párrafo a la mujer rifeña, ¿no? Y bueno, muestra su extrañeza cuando ven a las mujeres moviéndose por caminos sinuosos y escabrosos, cargados con enormes haces de leña, y dice, y la mayoría de ellas pues con un bebé lactante colgado del pecho, ¿no? En fin. Y capítulo de zoología lo desarrolla Ángel Cabrera. Se queja de que lo que cazaba no le daba tiempo para prepararlo, que la expedición iba demasiado rápida para un... Lo mismo decían los botánicos. También, de que no apenas podían herborizar, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de este capítulo se nota la especialidad de Ángel Cabrera. Por ejemplo, cuando empieza con los invertebrados, pues eso se nota que no está en su terreno, y además, sobre todo, que no había dado tiempo a determinar los más de 6.000 ejemplares que había recolectado el entomólogo. No había dado tiempo. Entonces, cuando habla de anfibios, pues tan solo cita 3 de las 9 especies que hay en la región. Cuando habla de reptiles, tan solo cita 5 de las 19 especies que hay en la región. Y cuando habla de aves, pues que tampoco está en su terreno, tan solo cita 23 de las 144 especies de aves que hay en la región. Pero al menos describe con su estupenda pluma, describe tan magistralmente una colonia de ardeidos que encuentra por el Luco, que 40 años después, cuando ese señor que aparece aquí en la foto lo lee, dice, yo tengo que ir a ver esa colonia. Y viene aquí en lo que consideramos la primera expedición ornitológica que hacen los españoles después de la Guerra Civil. El señor de la foto es el José Antonio Valverde, el famoso naturalista Valverde. También una cosa curiosa que comenta de la foto es que dice que en aquel tiempo encuentra en cada una de las chozas del RIF, con sus techos cubiertos de bálagos, que es unas gramíneas largas que por lo visto crean impermeabilidad, un nido de cigüeña arriba, ¿no? Cosa que hoy no existe. Probablemente porque hace mucho tiempo que cambiaron los techos de bálago por los techos de zinc, como todos los que estamos aquí sabemos, ¿no? Y al llegar a los mamíferos ya sí estamos dentro de su especialidad, ¿no? Comienza con una frase muy sencilla, pero que resume la biogeografía de la región. Dice la fauna de mamíferos del noroeste de África es en esencia igual a la fauna de mamíferos del sur de la península ibérica, aunque esa similitud solo llega a nivel de género y no de especie. Estaba sencillamente contando lo que ahora sabemos del tiempo que llevan esas faunas separadas por el mar de Alborán, 5,3 millones de años, que es aproximadamente el tiempo que permite que aparezca una especie nueva por vicariancia.
pero no es suficiente para dar lugar a un género nuevo, y tal. Y bueno, pues al llegar a los mamíferos, como se nota su especialidad, encuentra 19 de las 25 especies de mamíferos presentes en la región y yo le he encontrado pequeños errores totalmente perdonables, como por ejemplo cuando dice que el leopardo ya ha desaparecido de la región y el leopardo se mantuvo en algún rincón del Rif hasta la década de los 70. Y cuando dice que el león ha desaparecido incluso de la vertiente sur del Alto Atlas, cuando la última observación de león en Marruecos fue en un collado en el Alto Atlas en 1942. En su libro de los mamíferos de Marruecos, pues posteriormente corrige esos errores. Y nada, este también, Alberto ha hablado de él, este es un libro de viaje totalmente recomendable de lectura, por su prosa, la excelente prosa que manejaban esta gente. Y el último capítulo es el de la etnografía, realizada por Constancio Bernardo de Quirós, otra pluma excelente. Recuerdo, de nuevo pongo la foto de la ciudad de Chaoué, recuerdo con qué maestría describe la estructura de las ciudades marroquíes divididas en Alcazaba, Medina y Melaj. Es decir, judería, algo que hoy día, pues, bueno, los que estamos aquí pues lo sabemos, pero que ni mucho menos lo conocía la sociedad española de comienzos del siglo XX, que era aquella a la que iba dirigida este libro. Bueno, pues dibuja literariamente, me refiero, muy bien los tipos que encuentra, incluidos los tipos de los bajos fondos. Constancio Bernardo de Quirós estaba especializado en los tipos de los bajos fondos y bueno, pues comenta con naturalidad cuántas negras senegalesas encuentra en Tetuán y que eran esclavas. Su presencia se debía a la esclavitud, ¿no? También habla y fotografía las fiestas de los Aisaguas que se celebraban todavía por aquí cerca, en Larache, en Tetuán, en Tánger y tal, ¿no? Cosa que ya no sucede. Los Aisaguas siguen existiendo como cofradías religiosas en Marruecos, pero ya sabéis que la mayoría de ellos están concentrados en las exhibiciones con serpientes, en sitios turísticos, como la célebre plaza de la Yema Efna en Marrakech. Y bueno, el diario de viaje, ya lo ha dicho Alberto, el diario, el fundamental lo hace Constancio Bernardo, pero hay dos apéndices por lo que él ha explicado. Y eso, pues como siempre están ayudados con excelentes dibujos de Cabrera o excelentes fotos de Bernardo de Quirós. No entro aquí, sencillamente os aconsejo que leáis ese capítulo, a lo mejor incluso hasta el primero, ¿no? Porque por lo fluido, lo bien escrito que está, lo fácilmente que se lee. Bueno, con esto termino bueno, yo leí este libro hace muchos años, recuerdo leí hace muchos años, y recuerdo que cuando lo leí pensé, digo, uy, yo cuando sea mayor quiero ser como estos naturalistas de comienzo del siglo XX, ¿no? Me vino a la cabeza esa idea. Bueno, ya soy mayor, no he logrado ser como esos naturalistas, pero bueno, tampoco me importa. Estamos aquí ahora mismo, que es lo importante, además celebrando esto, que a mí me da mucha satisfacción que haya salido este libro, y esas son cosas importantes. Reitero a ti, Saúl, a los que estáis en la sala, bueno, el mérito del Instituto de Estudios Celtíes, porque, como decía Hernández Pacheco en el prólogo del libro, porque generáis y difundís conocimiento sobre Ceuta, la península tingitana y el noroeste de África. Y lo hacéis muy bien, ¿no? Yo también, como ha dicho Saúl, yo también soy norteafricano, no de esta ciudad, de la otra, de Melilla, ¿no? Y bueno, creo que mi ciudad natal tendría algo que aprender del buen hacer que estáis llevando aquí con el Instituto de Estudios Celtíes.
Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sí, Alberto y Juan. La verdad es que estaría ahora escuchándote, pero no tenemos tanto tiempo. Pasamos a una serie de preguntas que puedan surgir. Si me permitís, yo más que una pregunta es una información para la gente que esté interesada, ya Muy que bien. estamos aquí. Me he entretenido un momento en ver los fondos que tenemos sobre las personas citadas, ¿no? En el caso de Ángel Cabrera son 17 referencias bibliográficas, muchas primeras ediciones, que además, si son obras huérfanas ya, tenemos que comprobarlo. Tenemos una escuela de digitalización que lo vamos a ir digitalizando y poniendo a disposición. Si no lo encontramos en otros repositorios que ya estén, si no lo enlazaremos, ¿no? Hay 11 referencias de Dantín, de Juan Dantín Cereceda. Hay 5 de Lucas Fernández, ¿m? Y 7 de Bernardo de Quirós, entre ellos, tú no lo has citado, El espartaquismo agrario andaluz, que es un gran libro sobre las rebeliones campesinas andaluzas, ¿no? Aparte de genealogía y tal, son más variados los de Bernardo de Quirós, los otros casi todos son libros de ciencia, y en esa bibliografía están casi todas las publicaciones que hicieron sobre el norte de África, están todas o casi todas, ¿no? Digo, a la gente que esté interesado, ese fondo está aquí. Vamos además a digitalizarlo en la medida de lo posible. Tenemos una escuela de digitalización que empieza a partir del 1 de julio con 4 personas que la van a atender, con lo cual vamos a tener un ritmo rápido durante un año y vamos a ir metiendo en el repositorio para quien los necesite, quien los quiera ver. Yo creo que es una información complementaria importante, ¿no? Sobre los autores del libro de Llevala. Yo tengo una preguntita para Alberto. Una de las, si no me equivoco, ¿vale? Una de las funciones de la Real Sociedad Española de Historia Natural es la difusión de las ciencias naturales en secundaria, en la educación secundaria. Porque aquí entre el público hay profesores, varios, y alguno que es de biología o ciencias naturales. Bien, empezamos con una pregunta difícil. Bueno, esto está bien. Desde el punto de vista de la Junta Directiva de la Sociedad, nosotros incluso promovimos un manifiesto ya hace unos años precisamente en el tema de la defensa de las ciencias naturales en los planes de estudio y tal. Pero creo que desde el punto de vista de los enseñantes, mayoritariamente no se comprende la necesidad de la sociedad como la defensora de sus posiciones. Entonces, llevamos mucho tiempo desde el punto de vista de la Junta Directiva dándole vueltas, pero no conseguimos integrar mayoritariamente al profesorado de enseñanza media. Tenemos miembros y tenemos algunos muy activos, pero incluso se han hecho algunas reuniones científicas en combinación con la Universidad Complutense dirigida precisamente a materiales para la enseñanza de las ciencias naturales. Un número de la revista Memorias también se ha dedicado a este tema, pero no estamos siendo capaces de hacerlo bien. Gracias. Más preguntitas. No lo podéis perder, tenéis aquí a 2 figuras, tenéis que aprovechar. Sí, hola. Bueno, pues yo tengo, primero agradecer a los ponentes su participación en esta actividad. También un momento en el que, bueno, puedo manejar este libro que siempre he visto solamente de refilón. La verdad es que es un producto que va a quedar aquí, que creo que hay que darle una buena difusión. Creo que en el instituto deberíamos hacer todo el esfuerzo posible para divulgar su existencia y hacer una buena promoción de este libro, porque creo que merece mucho la pena. Y luego una pregunta dirigida a los 2 ponentes, o una reflexión también, porque bueno, habéis relatado, y este libro da cuenta de esa expedición de 1913, habéis hablado, creo que los 2, de que se vuelven a hacer otras 2 expediciones posteriores, pero separadas muchos años. A lo mejor conozco alguna adicional.
pero parece que no, que esto fue un principio, fue un hito, obtuvo unos resultados importantes, pero que no se repitió, no se prodigaron este tipo de actividades, ¿no? Entonces, primero, eso es una pregunta, que el por qué esto dejó de tener esa continuidad. Y lo segundo es, bueno, pues que a partir de eso, qué reflexión o qué enseñanza podríamos sacar para este momento, para la actualidad. Y bueno, hasta la Guerra Civil sí que se llevaron a cabo numerosas expediciones. No las he detallado, pero sí se llevaron. No, los resultados a lo mejor en algún caso hasta pudieron ser más notables, ¿no? Pero eso no quita para que no se hicieran. Lo que no tuvieron es un libro que la contase. Y esto, el libro le da un valor añadido a esa expedición. Pero siguieron hasta la guerra. Y después de la guerra, ya no con el patrocinio de la Sociedad Española Natural, pues también se llevaban a cabo expediciones importantes, ¿no? Tanto por esta zona, aquí Eugenio Morales Agacino, por ejemplo, llevó expediciones notables, Manuel Alía en la zona del Sahara, y el descubrimiento de los fosfatos, creo que también es una expedición, son unos trabajos de campo muy importantes. Claro, la Comisión para el Estudio Norte de África deja de existir y nunca tuvo el dinero. Y es cierto, y lo ha dicho Juan Manuel, cuando se crea en el 1903 el Real, el decreto dice que todos los años el Ministerio del Estado dará una cantidad para la actividad de la sociedad. Nunca lo dio. Lo daba parcialmente para expediciones, para cosas concretas, o más tarde para edición de alguna cosa. Pero la cantidad para que la sociedad hiciera con ella lo que quisiera, no. Y ya después de la Guerra Civil, pues el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en cierta manera, acaparó todas las instituciones científicas y culturales del país. Consecuentemente, la sociedad también, no se sabe por qué, la puso bajo su paraguas y ya dependíamos, a su vez, del Consejo durante un tiempo, ¿no? Hasta que se recuperó la diríamos, vida propia. No sé si te he contestado, pero realmente las expediciones siguieron y los resultados científicos fueron importantes. Sí, no, coincido con él. La clave de esta expedición es que se hizo un libro divulgativo sobre ella y muy bien hecho y bueno, y por eso ahora pues estamos aquí reproduciéndolo, ¿no? Pero sí hubo más expediciones. Coge, tú que eres aficionado, es que Javier fue alumno mío. Coge el libro de las aves del Sáhara español de Valverde y disfrutarás, por ejemplo. Bueno, mientras que vuelve el micrófono, al hilo de esto, bueno, Cabrera, he comentado que hizo otras 3 expediciones más. 3. 2 llevaban patrocinio de la española y una no. En otra iba contratado por un almirante inglés que le interesaba el estudio de las aves y como conocedor del terreno y pesando ser especialista en aves, le fichó para traerlo. Y como... No te dejamos hablar. Y además porque Ángel Cabrera hablaba perfectamente inglés. Era Lyons, el almirante inglés, era Lyons, Sir Howard Lyons o algo así, era Sir además. Bueno, sí, conozco algo porque cuando uno busca y rebusca de literatura, de ciencias naturales sobre la zona, hombre, la verdad es que no hay mucho. Hasta hace unos años el problema era acceder a ese tipo de obras, ¿no? Aquellos tiempos de esas fotocopias infames, térmicas y demás que circulaban de mano en mano. Hoy en día todo eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Alguno he leído, ¿no? Se me ocurre incluso que a lo mejor el próximo reto sería hacer una edición de los mamíferos de Marruecos. Son 2 tomos, vamos, y esa lectura, incluso aunque no te gusten los animales,
es muy gratificante con el respeto que Cabrera describe toda la vida de los habitantes, como es un libro de aventuras más bien que otra cosa, ¿no? Pero bueno, hacía la pregunta y bueno, la verdad es que era un poco con trampa porque conozco en parte la respuesta, pero creo que la producción española en el protectorado de Marruecos, pues se podría decir que fue muy inferior a la producción que se dio en el protectorado francés, ¿no? No sé si a mí era una pregunta que planteaba como para que si me confirmaseis bueno, sí. pues la hipótesis o la opinión que yo tenía más o menos ya formada de que realmente nos esforzamos muy poco, ¿no? en la investigación científica en esta zona. Hubo expediciones, hubo unas iniciativas, pero asociadas a personas muy concretas, sin mucha continuidad, proyectos en precario. Valverde, claro, hace todo ese reconocimiento del Sáhara español, pero bueno, narra cómo lo hace, es un viaje que realiza, ¿no? Realiza 3 recorridos en unas zonas muy limitadas. De ahí, evidentemente, él obtiene un gran rendimiento, pero me refería a eso, a que no hubo una actividad profunda o con una continuidad que desarrollase todas estas iniciativas, ¿no? Javier, también la diferencia en la producción cultural de Francia y de España sobre Marruecos, también hay que buscarla en la diferencia que hay de terreno que cayó en el protectorado español y en el protectorado de Marruecos. Puede ser de 10-1, tranquilamente, si no contamos el Sáhara Occidental, ¿no? Puede ser de 10-1. Vamos, seguro que es de 10-1. La superficie del protectorado español rondaba, creo, los 25.000 kilómetros cuadrados. 35, esta del norte, ¿no? Ajá. Sí, y tengo que reconocer esto. Creo que el fallo aquí estuvo en no crear un centro que desde la zona del protectorado dirigiera o controlase lo que se hacía. Porque he comentado que Manuel Martínez de la Escalera era delegado aquí, era el comisionado aquí de una sociedad científica que para más es una sociedad científica privada, que ya he dicho que tenía ayudas, pero las ayudas eran escasas. Consecuentemente, yo creo que eso los franceses lo organizaron mejor, la presencia mejor. Eso tiene razón. Los franceses, desde 1910, crean ya una sociedad en Argel para los estudios de historia natural en el norte de África, desde 1910. También era un país más potente en todos los sentidos, ¿no? Nosotros, pues mira, con lo que hoy estamos aquí exponiendo, pues estamos contribuyendo a mejorar a ese balance, ¿no? Por eso incluso tienen más mérito estas personas, porque en este tipo de condiciones, sin un apoyo decidido, fueron capaces de llegar a esto. Sí, sí. Cuando lee uno el viaje de esa primera expedición, la de Francisco Quiroga al Sáhara Occidental, es increíble, o sea, sobrevivieron de milagro. Muy buena. Yo iba a hacer la misma pregunta, porque yo también tengo esa sensación de que Francia ha tenido una actividad investigadora que se mantiene hoy en día, ¿no? Y yo no sé si quizás es porque en aquella época, e incluso hoy en día, no se ve cuál es la rentabilidad que puede tener un país como España el tener un conocimiento de otro país como pueda ser Marruecos. Pero, por ejemplo, hablabais del Sáhara, Francisco Benz, el que fue gobernador militar del Sáhara durante 22 años, en 2 acuerdos para concretar las fronteras del Sáhara Occidental con la parte francesa. En los 2 primeros, antes del 1912, se mantenía una línea y en 1912 los franceses se plantearon con una modificación que dijeron que, bueno, que era desierto, que tampoco era importante. Esa modificación lo que supuso fue la pérdida de las minas de Ijil, hoy en día Zuherat, que tienen unas minas de hierro bastante importantes, pero es que Francisco Benz llevaba años demandando a Madrid una expedición para hacer un levantamiento topográfico de toda la región.
Y entonces él decía que sin un conocimiento del territorio sobre el que se efectuaba un control, que era imposible saber lo que se tenía, ¿no? Pero yo hablaba de la importancia incluso de hoy en día, y hace unos años vino por aquí, hace 2 o 3 años, vino director general de Cultura, y lo que le planteé es que por qué España, al menos en Marruecos y en Mauritania, por qué no hacían como los franceses con el IRD, con el Instituto de Investigación y Desarrollo, que lo que hacen es formar a universitarios, y no se trata de que haya universidades españolas que hagan trabajos o misiones puntuales, sino que están en Marruecos y que hagan investigaciones a muchos niveles diferentes: antropología, agricultura, geología, y que dan un conocimiento sobre lo que está pasando hoy en día en el país. La contestación de este director general decía que no, que eso era muy complicado y que no merecía la pena, ¿no? Y yo creo que hoy en día, pues la zona del Sáhara, de la parte de Marruecos, de la parte de Mauritania, pues yo creo que hoy en día sería muy interesante conocer aún más de lo que hay por allí, ¿no? Para terminar, una sugerencia: yo creo que la sección de Ciencias Naturales del Instituto, si se dedicara a contar todas las expediciones que ha hecho a su manera para preparar las jornadas, yo creo que también podría salir un librito. Gracias, Carlos. Y ya para terminar, si no hay otra pregunta, la sugerencia de Juan Manuel no solo fue la reedición del libro, sino que el IEC recorriera de nuevo los mismos territorios, supongo que ampliando a la montaña, ¿verdad? Con los elementos. No, estrictamente el mismo recorrido. Exactamente el mismo recorrido con los componentes del IEC y Claro, con claro. sus biólogos y sus historiadores, Hay sociólogos. sociólogos, y pues que todo eso se podría reflejar en una edición Claro, dentro de claro. 8 años, de otros 8 años, Otros 8 años. ¿no? Hasta que podamos salir y ya podemos. Claro, claro. Y subvencionarnos y todo. Pues señores, muchas gracias por su asistencia. Gracias. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be when the day that lies ahead of me seems impossible to face. With someone else instead of me, who it seems to know the way. I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be
When the day that lies ahead seems impossible to face, and with someone else instead of